Necesito comenzar exactamente por el instante en que mi existencia se derrumbó. Cuando desperté en el suelo de la sala, atado, con la boca ensangrentada, y uno de los intrusos sosteniendo mi celular a centímetros de mi rostro, mostrándome la fotografía de mi familia durmiendo, tomada mientras yo estaba en la misma vivienda, creyendo que todo estaba protegido. Fue ahí, en ese momento asfixiante, que comprendí que ya habían recorrido todas las habitaciones, observado cada respiración de quienes amo y decidido qué harían con nosotros incluso antes de que yo abriera los ojos. La imagen me atormentó antes siquiera de comprender el dolor en mis muñecas. Mi esposa recostada de costado, mi hijo abrazando la almohada, mi hija con el cabello cayendo sobre su cara, la escena más inocente de nuestra casa convertida en una amenaza evidente. Y detrás de ellos, mucho más nítida de lo que deseaba recordar, la silueta del hombre que ahora estaba arrodillado frente a mí, respirando lentamente, como si ese terror fuera un ritual que repetía desde hacía años. Intentaba comprender cómo no escuché nada, cómo no percibí pisadas, cómo alguien atravesó el pasillo, abrió la puerta de la recámara donde mi familia dormía, y tomó una foto con suficiente calma para capturar cada detalle, pero la respuesta llegó cuando colocó un dedo en mi frente e inclinó el rostro, como si supiera leer mi pánico. Ellos estaban ahí dentro desde antes de que nos durmiéramos. El segundo intruso pasó junto a mí arrastrando algo pesado. El sonido de la cuerda, raspando el piso, denunció lo que vendría después. Mi garganta se cerró cuando me di cuenta hacia dónde se dirigía, el pasillo que conducía a las recámaras. No pude gritar. El hombre con mi celular sujetó mi cara con fuerza y dijo, casi en un susurro, que aquella era apenas la primera foto, y que yo vería todas las demás antes de que saliera el sol. Y por eso cuento esto ahora. Porque nadie imagina que el verdadero horror no es cuando ellos entran. Es cuando te das cuenta de que ya estaban ahí dentro antes de que siquiera sospecharas. Siempre creí que conocía cada sonido de mi casa. El crujir del piso cerca de la cocina, el chirrido suave de la puerta de la recámara de los niños, el viento golpeando la ventana de la sala. Nada me preparó jamás para el silencio de aquella noche, un silencio tan absoluto que parecía moldeado para ocultar a alguien. Después de despertar, amarrado, con aquel intruso sosteniendo mi propio celular, comencé a entender que la sensación extraña que tuve antes de dormir no era cansancio, era una advertencia. Una advertencia que ignoré. Horas antes de la peor madrugada de mi vida, todavía creía que el mayor peligro para mi familia eran las puertas mal cerradas. Revisé cada cerradura, cada ventana, cada cortina. Todo estaba en su lugar, todo parecía seguro. Pero algo en la oscuridad de los pasillos me incomodó, una ausencia de aire, como si alguien acabara de pasar por ahí. Recuerdo haberme detenido, escuchado, respirado profundo, y seguido mi camino. Ahora sé que, en ese preciso momento, ellos ya estaban dentro de la casa, observando cada uno de nuestros gestos. Es difícil explicar la sensación de saber que tu familia durmió vigilada por extraños que caminaron alrededor de las camas, que respiraron demasiado cerca de quienes juraste proteger. Y por eso hoy cuento cada detalle, para que nadie cometa el error que yo cometí, pensar que conoces tu propio hogar hasta el día en que se convierte en el escenario del peor miedo de tu vida. Si alguna vez sentiste que algo te observaba en la oscuridad, aún sin ver nada, o si tuviste la impresión de que la casa respiraba diferente, comenta desde donde estás viendo este video, suscríbete y da like, porque lo que me sucedió puede pasarle a cualquiera que ignore estas señales. Cuento esta historia porque no comenzó con un ruido fuerte, ni con una puerta forzada. Comenzó con silencio. Un silencio que ocultaba pasos. Un silencio que anunciaba que, aquella noche, nuestra casa ya no era nuestra. Recuerdo exactamente el momento en que percibí que algo estaba mal aquella noche, mucho antes de despertar atado. Estaba bajando por el pasillo para verificar si los niños habían apagado la luz, pero lo que realmente me detuvo no fue ninguna puerta entreabierta, fue el silencio. Un silencio pesado, extraño, como si alguien hubiera colocado la casa entera dentro de una caja de cristal. No había viento, no había aparatos electrónicos, no había el tic-tac del reloj de la sala. La casa parecía estar conteniendo la respiración. Y yo, sin entender por qué, comencé a contener la mía. También, era como si estuviera invadiendo un espacio que debería estar vacío, pero
no lo estaba. La madera del piso siempre crujía cuando yo pisaba en ciertos puntos. Siempre. Era casi un hábito involuntario de la casa, parte de nuestra rutina. Solo que aquella noche, cuando avancé hacia la recámara de los niños, el piso quedó completamente mudo. Ningún chasquido, ninguna vibración, nada. El pasillo parecía haber sido cubierto por algo que amortiguaba el sonido, como si alguien hubiera aprendido a caminar por ahí sin dejar huella, y ahora obligara al ambiente a imitarlo. Pasé la mano por la pared, intentando sentir alguna humedad o temperatura diferente, pero lo que encontré fue más perturbador, un calor leve, como si alguien hubiera apoyado su mano ahí, instantes antes de que yo llegara. Necesito comenzar exactamente por el instante en que mi existencia se derrumbó, cuando desperté en el suelo de la sala, atado, con la boca ensangrentada, y uno de los intrusos sosteniendo mi celular a centímetros de mi rostro, mostrándome la fotografía de mi familia durmiendo, tomada mientras yo estaba en la misma vivienda, creyendo que todo estaba protegido. Fue ahí, en ese momento asfixiante, que comprendí que ya habían recorrido todas las habitaciones, observado cada respiración de quienes amo y decidido qué harían con nosotros incluso antes de que yo abriera los ojos. La imagen me atormentó antes siquiera de comprender el dolor en mis muñecas. Mi esposa recostada de costado, mi hijo abrazando la almohada, mi hija con el cabello cayendo sobre su cara, la escena más inocente de nuestra casa convertida en una amenaza evidente. Y detrás de ellos, mucho más nítida de lo que deseaba recordar, la silueta del hombre que ahora estaba arrodillado frente a mí, respirando lentamente, como si ese terror fuera un ritual que repetía desde hacía años. Intentaba comprender cómo no escuché nada, cómo no percibí pisadas, cómo alguien atravesó el pasillo, abrió la puerta de la recámara donde mi familia dormía, y tomó una foto con suficiente calma para capturar cada detalle, pero la respuesta llegó cuando colocó un dedo en mi frente e inclinó el rostro, como si supiera leer mi pánico. Ellos estaban ahí dentro desde antes de que nos durmiéramos. El segundo intruso pasó junto a mí arrastrando algo pesado. El sonido de la cuerda, raspando el piso, denunció lo que vendría después. Mi garganta se cerró cuando me di cuenta hacia dónde se dirigía, el pasillo que conducía a las recámaras. No pude gritar. El hombre con mi celular sujetó mi cara con fuerza y dijo, casi en un susurro, que aquella era apenas la primera foto, y que yo vería todas las demás antes de que saliera el sol. Y por eso cuento esto ahora, porque nadie imagina que el verdadero horror no es cuando ellos entran, es cuando te das cuenta de que ya estaban ahí dentro antes de que siquiera sospecharas. Siempre creí que conocía cada sonido de mi casa. El crujir del piso cerca de la cocina, el chirrido suave de la puerta de la recámara de los niños, el viento golpeando la ventana de la sala. Nada me preparó jamás para el silencio de aquella noche, un silencio tan absoluto que parecía moldeado para ocultar a alguien. Después de despertar, amarrado, con aquel intruso sosteniendo mi propio celular, comencé a entender que la sensación extraña que tuve antes de dormir no era cansancio, era una advertencia. Una advertencia que ignoré. Horas antes de la peor madrugada de mi vida, todavía creía que el mayor peligro para mi familia eran las puertas mal cerradas. Revisé cada cerradura, cada ventana, cada cortina. Todo estaba en su lugar, todo parecía seguro. Pero algo en la oscuridad de los pasillos me incomodó, una ausencia de aire, como si alguien acabara de pasar por ahí. Recuerdo haberme detenido, escuchado, respirado profundo, y seguido mi camino. Ahora sé que, en ese preciso momento, ellos ya estaban dentro de la casa, observando cada uno de nuestros gestos. Es difícil explicar la sensación de saber que tu familia durmió vigilada por extraños que caminaron alrededor de las camas, que respiraron demasiado cerca de quienes juraste proteger. Y por eso hoy cuento cada detalle, para que nadie cometa el error que yo cometí, pensar que conoces tu propio hogar hasta el día en que se convierte en el escenario del peor miedo de tu vida. Si alguna vez sentiste que algo te observaba en la oscuridad, aún sin ver nada, o si tuviste la impresión de que la casa respiraba diferente, comenta desde donde estás viendo este video, suscríbete y da like, porque lo que me sucedió puede pasarle a cualquiera que ignore estas señales. Cuento esta historia porque no comenzó con un ruido fuerte, ni con una puerta forzada. Comenzó con silencio. Un silencio que ocultaba pasos. Un silencio que
Anunciaba que, aquella noche, nuestra casa ya no era nuestra. Recuerdo exactamente el momento en que percibí que algo estaba mal aquella noche, mucho antes de despertar atado. Estaba bajando por el pasillo para verificar si los niños habían apagado la luz, pero lo que realmente me detuvo no fue ninguna puerta entreabierta, fue el silencio. Un silencio pesado, extraño, como si alguien hubiera colocado la casa entera dentro de una caja de cristal. No había viento, no había aparatos electrónicos, no había el tic-tac del reloj de la sala. La casa parecía estar conteniendo la respiración. Y yo, sin entender por qué, comencé a contener la mía. También, era como si estuviera invadiendo un espacio que debería estar vacío, pero no lo estaba. La madera del piso siempre crujía cuando yo pisaba en ciertos puntos. Siempre. Era casi un hábito involuntario de la casa, parte de nuestra rutina. Solo que aquella noche, cuando avancé hacia la recámara de los niños, el piso quedó completamente mudo. Ningún chasquido, ninguna vibración, nada. El pasillo parecía haber sido cubierto por algo que amortiguaba el sonido, como si alguien hubiera aprendido a caminar por ahí sin dejar huella, y ahora obligara al ambiente a imitarlo. Pasé la mano por la pared, intentando sentir alguna humedad o temperatura diferente, pero lo que encontré fue más perturbador, un calor leve, como si alguien hubiera apoyado su mano ahí, instantes antes de que yo llegara. Al abrir la puerta de la recámara de los niños, sentí un alivio que duró apenas unos segundos. Estaban ahí, durmiendo profundamente, completamente ajenos a cualquier amenaza. Su respiración tranquila llenaba toda la habitación, pero algo en el ambiente todavía no tenía sentido. La lámpara que dejamos encendida para nuestra hija, que siempre tiene miedo de la oscuridad, estaba más tenue de lo normal. La luz parecía filtrada, como si hubiera una sombra entre el foco y el resto del cuarto, pero no había nada ahí. Me acerqué despacio, sintiendo mi corazón latir más rápido de lo que la situación justificaba. Pasé los dedos por la pantalla de la lámpara y casi retrocedo con el tacto. Estaba demasiado caliente, como si hubiera sido cubierta por algo en los minutos anteriores. Cerré la puerta despacio, tratando de no hacer ruido, pero el silencio devoraba cualquier intento mío. Era como hablar dentro de un sueño. Regresé por el pasillo, y esta vez tuve la certeza de que algo se movía detrás de mí. No un paso completo, solo la sensación de ese aire desplazado, como cuando alguien pasa rápido junto a ti, sin tocarte. Me detuve y giré el rostro hacia atrás, esperando ver alguna sombra replegarse, alguna señal de que mi mente estaba demasiado cansada. Pero el pasillo permaneció vacío, inmóvil, como un escenario montado para que yo creyera que estaba solo. Aún así, el frío en mi nuca decía lo contrario. Era como si alguien acabara de caminar detrás de mí y se hubiera ocultado un segundo antes de que yo mirara. Fui hasta la sala, tratando de respirar profundo para convencerme de que todo aquello era solo paranoia. La luz del poste de la calle entraba por la ventana, creando franjas largas en el suelo. Pero había algo extraño en esas luces también, parpadeaban, como si algo bloqueara su paso en intervalos irregulares. Primero una oscilación leve, luego otra, después una sombra atravesando una franja de luz y desapareciendo demasiado rápido para haber sido un coche, un árbol o cualquier cosa normal. Caminé hasta la ventana, jalé la cortina con cuidado y miré afuera. Nada. Ninguna persona, ningún movimiento. La calle estaba tan vacía como el interior de la casa parecía ocupado. Cuando cerré la cortina, escuché un sonido amortiguado viniendo de la cocina. Fue tan sutil que, si hubiera estado respirando más profundo, lo habría ignorado. Un desplazamiento de aire, similar a una puerta siendo empujada milímetros hacia adelante y hacia atrás. Todo mi cuerpo se congeló. La cocina quedaba exactamente al lado del pasillo principal. Si alguien estuviera ahí, habría pasado demasiado cerca de las puertas de las recámaras. Lo primero que pensé fue en mi familia. Era irracional, pero sentí una necesidad inmediata de volver al pasillo y revisar todo de nuevo. Solo que algo dentro de mí, algo instintivo, casi animal, me dijo que no corriera, que no diera señales de alerta, que observara antes de moverme. Me acerqué a la cocina con pasos lentos, casi calculados. La oscuridad ahí parecía más densa que en el resto de la casa, como si estuviera siendo jalada hacia un único punto. La puerta estaba entreabierta, algo inusual,
ya que siempre la dejamos totalmente abierta o totalmente cerrada. Apoyé la mano en la madera y sentí una vibración leve, no constante, sino rítmica, como si alguien estuviera recargado del otro lado, respirando con calma. No escuché nada, pero mi cuerpo sí, la temperatura cambió. El aire se puso más pesado. La sensación de presencia era tan fuerte que podía tocarse. Y fue ahí cuando, sin valor para empujar la puerta totalmente, decidí retroceder. Mientras volvía al pasillo, noté algo que me hizo dejar de respirar. La puerta de mi recámara estaba entreabierta. Recordaba perfectamente haberla dejado cerrada. No. Era duda, no era confusión de la madrugada, yo cerré esa puerta antes de ir con los niños. Y ahora estaba abierta lo suficiente para que alguien pasara la mano por ella sin ser visto. La luz de la lámpara dentro del cuarto creaba una línea fina en el piso, y por un segundo, juro que vi esa línea ser interrumpida por algo que se movió. Mi primer impulso fue entrar corriendo, pero mis piernas no obedecieron. Me quedé parado al lado de la puerta, tratando de escuchar cualquier respiración que no fuera la mía. El silencio, sin embargo, continuaba absoluto. Y ese silencio, aquel mismo silencio que antes parecía solo extraño, ahora tenía forma, tenía propósito. Era como si alguien estuviera conteniendo el aire a mi alrededor para que ningún ruido delatara su presencia. Cuando finalmente empujé la puerta, haciéndola crujir levemente, sentí el olor del cuarto más frío que el resto de la casa. La sábana estaba arrugada de manera diferente a como la dejé, y mi almohada estaba fuera de lugar, ligeramente inclinada, como si alguien se hubiera sentado en la orilla de la cama. Fue solo cuando me acerqué a la cómoda que percibí la parte más perturbadora. Mi celular no estaba donde lo había dejado. Recuerdo haberlo puesto a cargar antes de ir a ver a los niños. La base estaba ahí, el cable estaba ahí, pero el aparato no. Sentí la sangre desaparecer de mi rostro mientras trataba de recordar si lo había tomado en algún momento sin darme cuenta. No lo había hecho. Sabía que no, y en el mismo instante en que esa certeza se fijó, escuché el sonido que me acompañaría hasta el peor momento de la madrugada, una vibración corta, amortiguada, que no venía del cuarto, no venía del pasillo, y no venía de ningún lugar donde un celular debería estar. Fue ese sonido, suave, discreto, casi educado, que anunció el inicio del terror que tomaría toda la casa. El sonido de mi propio celular vibrando, en manos de alguien que no debería estar ahí. Bajar las escaleras aquella noche parecía un error desde el primer escalón. El sonido de la vibración de mi celular todavía resonaba dentro de mi cabeza, repitiéndose como una amenaza que yo no comprendía, pero que mi cuerpo reconocía como fatal. Con cada peldaño, sentía la madera crujir de manera diferente, más amortiguada, como si alguien hubiera pasado ahí momentos antes y dejado el calor del peso en el suelo. No, era solo la sensación de ser observado, era la certeza de que yo estaba siguiendo el rastro de alguien que conocía la casa tan bien como yo. Cuando me detuve a mitad de la escalera y miré hacia el piso inferior, la oscuridad parecía respirar. Era como si algo ahí abajo esperara que yo llegara, como si hubiera calculado cada paso mío antes siquiera de que yo decidiera bajar. La sala estaba tomada por sombras largas proyectadas por la luz débil del poste afuera, pero aquella noche parecían más densas, casi sólidas, como si formaran capas que ocultaban movimientos sutiles. Al llegar al último escalón, el sonido de la vibración ocurrió de nuevo, más corto, más cercano, más íntimo. Era mi celular, sin duda. Pero, ¿dónde estaba? El aparato debería emitir ese brillo característico cuando la pantalla se encendía, pero no había luz alguna. Solo el sonido, como si alguien lo sostuviera con la mano cubriendo la pantalla, apagando todo, dejándome solamente con el aviso de que estaba ahí, y que quien lo sostenía quería que yo lo supiera. La siguiente vibración vino de un lugar aún más perturbador, del rincón de la sala, cerca del sofá. Un punto completamente tomado por la oscuridad, donde la luz del poste nunca alcanzaba. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo en un ritmo que nunca había sentido antes, no rápido por pánico, sino fuerte, pesado, como si mi cuerpo estuviera tratando de detenerme, suplicando que no avanzara. Cuando di el cuarto paso hacia el sofá, vi algo moverse. No un movimiento brusco. Un desplazamiento leve de sombra, como si alguien hubiera movido el pie para ajustar la postura.
Me detuve inmediatamente. El silencio lo devoró todo de nuevo. Yo sabía que había alguien ahí, y ese alguien sabía exactamente que yo lo había percibido. Mi instinto quería que retrocediera, pero había otra cosa jalándome hacia adelante, el recuerdo de los niños durmiendo en el piso de arriba. Si ese intruso tenía mi celular, sí. Había entrado a nuestro cuarto antes, entonces también ya había estado cerca de ellos. Esa idea me arrebató el miedo que congelaba mis piernas. A partir de ese instante, yo bajaba cada centímetro de la sala con una sensación extraña, ya no actuaba para protegerme, actuaba porque necesitaba impedir algo que tal vez ya había comenzado. Cuando rodeé el sofá, esperando encontrar el brillo de la pantalla, mi corazón casi se detuvo. El celular estaba ahí, pero no en el suelo. Estaba apoyado en el respaldo del sofá, descansando de pie, como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente para que quedara de frente a mí. La pantalla estaba apagada, pero el aparato vibraba, ligeramente inclinado hacia un lado, como si acabara de ser posicionado por dedos invisibles. Yo no veía a nadie, pero sentía la presencia tan fuerte que parecía empujar el aire a mi alrededor. Tomé el celular con manos temblorosas. Mis huellas rozaron la superficie fría, y por un instante sentí otra textura, como si otra mano hubiera soltado el aparato segundos antes de que yo lo tocara. La pantalla se encendió en cuanto presioné el botón. La foto apareció primero, mi familia durmiendo. La misma foto que me despertó horas después, cuando ya estaba atado. Pero ahora, al observar la imagen con más atención, percibí algo que no lograba ver en la oscuridad de la recámara, pequeñas marcas en el borde inferior de la foto, como si una sombra hubiera pasado demasiado rápido mientras el intruso capturaba la imagen. Era una forma curva, irregular, algo parecido a un hombro inclinado. Jadeé, y, por reflejo giré la cabeza hacia la escalera, temiendo que aquella misma sombra estuviera ahí ahora, subiendo despacio, queriendo repetir la escena. Pero no. La amenaza estaba demasiado cerca de mí. El celular vibró nuevamente y una segunda foto apareció. Esta vez, no era de la recámara. Era de la sala. De la sala en ese exacto instante. En la imagen, yo aparecía de pie, sosteniendo el celular con la misma expresión de pánico que tenía ahora. Solo que la parte que me destruyó no fue verme ahí. Fue lo que estaba detrás de mí en la foto, una figura parada en el último escalón de la escalera, inclinada levemente hacia adelante, como si estuviera bajando sin que yo me hubiera dado cuenta. La cabeza gacha, los hombros anchos, la sombra, cubriendo la mitad del rostro. Giré inmediatamente, pero la escalera estaba vacía, completamente vacía. El aire, sin embargo, no. Sentí la presencia tan cercana que parecía deslizarse por las paredes. Mi respiración se cortó. La sensación de que una figura invisible circulaba por el perímetro de la sala era casi palpable. Yo sabía que él ya no estaba en la escalera, había bajado antes que yo. Se había movido por la casa mientras yo creía estar en control de la situación. Mientras yo me acercaba al sofá, él ya había pasado por ahí. Mientras yo tocaba el celular, él probablemente estaba detrás del pasillo, observándome con la misma calma que aparece en las fotos. Necesito comenzar exactamente por el instante en que mi existencia se derrumbó. Cuando desperté en el suelo de la sala, atado, con la boca ensangrentada, y uno de los intrusos sosteniendo mi celular a centímetros de mi rostro, mostrándome la fotografía de mi familia durmiendo, tomada mientras yo estaba en la misma vivienda, creyendo que todo estaba protegido. Fue ahí, en ese momento asfixiante, que comprendí que ya habían recorrido todas las habitaciones, observado cada respiración de quienes amo y decidido qué harían con nosotros incluso antes de que yo abriera los ojos. La imagen me atormentó antes siquiera de comprender el dolor en mis muñecas. Mi esposa recostada de costado, mi hijo abrazando la almohada, mi hija con el cabello cayendo sobre su cara, la escena más inocente de nuestra casa convertida en una amenaza evidente. Y detrás de ellos, mucho más nítida de lo que deseaba recordar, la silueta del hombre que ahora estaba arrodillado frente a mí, respirando lentamente, como si ese terror fuera un ritual que repetía desde hacía años. Intentaba comprender cómo no escuché nada, cómo no percibí pisadas, cómo alguien atravesó el pasillo, abrió la puerta de la recámara donde mi familia dormía, y tomó una foto con suficiente calma para capturar cada detalle. Pero la respuesta llegó cuando
Colocó un dedo en mi frente e inclinó el rostro, como si supiera leer mi pánico. Ellos estaban ahí dentro desde antes de que nos durmiéramos. El segundo intruso pasó junto a mí arrastrando algo pesado. El sonido de la cuerda, raspando el piso, denunció lo que vendría después. Mi garganta se cerró cuando me di cuenta hacia dónde se dirigía, el pasillo que conducía a las recámaras. No pude gritar. El hombre con mi celular sujetó mi cara con fuerza y dijo, casi en un susurro, que aquella era apenas la primera foto, y que yo vería todas las demás antes de que saliera el sol. Y por eso cuento esto ahora. Porque nadie imagina que el verdadero horror no es cuando ellos entran. Es cuando te das cuenta de que ya estaban ahí dentro antes de que siquiera sospecharas. Siempre creí que conocía cada sonido de mi casa. El crujir del piso cerca de la cocina, el chirrido suave de la puerta de la recámara de los niños, el viento golpeando la ventana de la sala. Nada me preparó jamás para el silencio de aquella noche, un silencio tan absoluto que parecía moldeado para ocultar a alguien. Después de despertar, amarrado, con aquel intruso sosteniendo mi propio celular, comencé a entender que la sensación extraña que tuve antes de dormir no era cansancio, era una advertencia. Una advertencia que ignoré. Horas antes de la peor madrugada de mi vida, todavía creía que el mayor peligro para mi familia eran las puertas mal cerradas. Revisé cada cerradura, cada ventana, cada cortina. Todo estaba en su lugar, todo parecía seguro. Pero algo en la oscuridad de los pasillos me incomodó, una ausencia de aire, como si alguien acabara de pasar por ahí. Recuerdo haberme detenido, escuchado, respirado profundo, y seguido mi camino. Ahora sé que, en ese preciso momento, ellos ya estaban dentro de la casa, observando cada uno de nuestros gestos. Es difícil explicar la sensación de saber que tu familia durmió vigilada por extraños que caminaron alrededor de las camas, que respiraron demasiado cerca de quienes juraste proteger. Y por eso hoy cuento cada detalle, para que nadie cometa el error que yo cometí, pensar que conoces tu propio hogar hasta el día en que se convierte en el escenario del peor miedo de tu vida. Si alguna vez sentiste que algo te observaba en la oscuridad, aún sin ver nada, o si tuviste la impresión de que la casa respiraba diferente, comenta desde donde estás viendo este video, suscríbete y da like, porque lo que me sucedió puede pasarle a cualquiera que ignore estas señales. Cuento esta historia porque no comenzó con un ruido fuerte, ni con una puerta forzada. Comenzó con silencio. Un silencio que ocultaba pasos. Un silencio que anunciaba que, aquella noche, nuestra casa ya no era nuestra. Recuerdo exactamente el momento en que percibí que algo estaba mal aquella noche, mucho antes de despertar atado. Estaba bajando por el pasillo para verificar si los niños habían apagado la luz, pero lo que realmente me detuvo no fue ninguna puerta entreabierta, fue el silencio. Un silencio pesado, extraño, como si alguien hubiera colocado la casa entera dentro de una caja de cristal. No había viento, no había aparatos electrónicos, no había el tic-tac del reloj de la sala. La casa parecía estar conteniendo la respiración. Y yo, sin entender por qué, comencé a contener la mía. También, era como si estuviera invadiendo un espacio que debería estar vacío, pero no lo estaba. La madera del piso siempre crujía cuando yo pisaba en ciertos puntos. Siempre. Era casi un hábito involuntario de la casa, parte de nuestra rutina. Solo que aquella noche, cuando avancé hacia la recámara de los niños, el piso quedó completamente mudo. Ningún chasquido, ninguna vibración, nada. El pasillo parecía haber sido cubierto por algo que amortiguaba el sonido, como si alguien hubiera aprendido a caminar por ahí sin dejar huella, y ahora obligara al ambiente a imitarlo. Pasé la mano por la pared, intentando sentir alguna humedad o temperatura diferente, pero lo que encontré fue más perturbador, un calor leve, como si alguien hubiera apoyado su mano ahí, instantes antes de que yo llegara. Al abrir la puerta de la recámara de los niños, sentí un alivio que duró apenas unos segundos. Estaban ahí, durmiendo profundamente, completamente ajenos a cualquier amenaza. Su respiración tranquila llenaba toda la habitación, pero algo en el ambiente todavía no tenía sentido. La lámpara que dejamos encendida para nuestra hija, que siempre tiene miedo de la oscuridad, estaba más tenue de lo normal. La luz parecía filtrada, como si hubiera una sombra entre el foco y el resto del cuarto, pero no había nada ahí. Me acerqué despacio,
sintiendo mi corazón latir más rápido de lo que la situación justificaba. Pasé los dedos por la pantalla de la lámpara y casi retrocedo con el tacto. Estaba demasiado caliente, como si hubiera sido cubierta por algo en los minutos anteriores. Cerré la puerta despacio, tratando de no hacer ruido, pero el silencio devoraba cualquier intento mío. Era como hablar dentro de un sueño. Regresé por el pasillo, y esta vez tuve la certeza de que algo se movía detrás de mí. No un paso completo, solo la sensación de ese aire desplazado, como cuando alguien pasa rápido junto a ti, sin tocarte. Me detuve y giré el rostro hacia atrás, esperando ver alguna sombra, replegarse, alguna señal de que mi mente estaba demasiado cansada. Pero el pasillo permaneció vacío, inmóvil, como un escenario montado para que yo creyera que estaba solo. Aún así, el frío en mi nuca decía lo contrario. Era como si alguien acabara de caminar detrás de mí y se hubiera ocultado un segundo antes de que yo mirara. Fui hasta la sala, tratando de respirar profundo para convencerme de que todo aquello era solo paranoia. La luz del poste de la calle entraba por la ventana, creando franjas largas en el suelo. Pero había algo extraño en esas luces también, parpadeaban, como si algo bloqueara su paso en intervalos irregulares. Primero una oscilación leve, luego otra, después una sombra atravesando una franja de luz y desapareciendo demasiado rápido para haber sido un coche, un árbol o cualquier cosa normal. Caminé hasta la ventana, jalé la cortina con cuidado y miré afuera. Nada. Ninguna persona, ningún movimiento. La calle estaba tan vacía como el interior de la casa parecía ocupado. Cuando cerré la cortina, escuché un sonido amortiguado viniendo de la cocina. Fue tan sutil que, si hubiera estado respirando más profundo, lo habría ignorado. Un desplazamiento de aire, similar a una puerta siendo empujada milímetros hacia adelante y hacia atrás. Todo mi cuerpo se congeló. La cocina quedaba exactamente al lado del pasillo principal. Si alguien estuviera ahí, habría pasado demasiado cerca de las puertas de las recámaras. Lo primero que pensé fue en mi familia. Era irracional, pero sentí una necesidad inmediata de volver al pasillo y revisar todo de nuevo. Solo que algo dentro de mí, algo instintivo, casi animal, me dijo que no corriera, que no diera señales de alerta, que observara antes de moverme. Me acerqué a la cocina con pasos lentos, casi calculados. La oscuridad ahí parecía más densa que en el resto de la casa, como si estuviera siendo jalada hacia un único punto. La puerta estaba entreabierta, algo inusual, ya que siempre la dejamos totalmente abierta o totalmente cerrada. Apoyé la mano en la madera y sentí una vibración leve, no constante, sino rítmica, como si alguien estuviera recargado del otro lado, respirando con calma. No escuché nada, pero mi cuerpo sí. La temperatura cambió. El aire se puso más pesado. La sensación de presencia era tan fuerte que podía tocarse. Y fue ahí cuando, sin valor para empujar la puerta totalmente, decidí retroceder. Mientras volvía al pasillo, noté algo que me hizo dejar de respirar. La puerta de mi recámara estaba entreabierta. Recordaba perfectamente haberla dejado cerrada. No era duda, no era confusión de la madrugada, yo cerré esa puerta antes de ir con los niños. Y ahora estaba abierta lo suficiente para que alguien pasara la mano por ella sin ser visto. La luz de la lámpara dentro del cuarto creaba una línea fina en el piso, y por un segundo, juro que vi esa línea ser interrumpida por algo que se movió. Mi primer impulso fue entrar corriendo, pero mis piernas no obedecieron. Me quedé parado al lado de la puerta, tratando de escuchar cualquier respiración que no fuera la mía. El silencio, sin embargo, continuaba absoluto. Y ese silencio, aquel mismo silencio que antes parecía solo extraño, ahora tenía forma, tenía propósito. Era como si alguien estuviera conteniendo el aire a mi alrededor para que ningún ruido delatara su presencia. Cuando finalmente empujé la puerta, haciéndola crujir levemente, sentí el olor del cuarto más frío que el resto de la casa. La sábana estaba arrugada de manera diferente a como la dejé. Y mi almohada estaba fuera de lugar, ligeramente inclinada, como si alguien se hubiera sentado en la orilla de la cama. Fue solo cuando me acerqué a la cómoda que percibí la parte más perturbadora. Mi celular no estaba donde lo había dejado. Recuerdo haberlo puesto a cargar antes de ir a ver a los niños. La base estaba ahí, el cable estaba ahí, pero el aparato no. Sentí la
sangre desaparecer de mi rostro mientras trataba de recordar si lo había tomado en algún momento sin darme cuenta. No lo había hecho. Sabía que no, y en el mismo instante en que esa certeza se fijó, escuché el sonido que me acompañaría hasta el peor momento de la madrugada, una vibración corta, amortiguada, que no venía del cuarto, no venía del pasillo, y no venía de ningún lugar donde un celular debería estar. La vibración venía de la planta baja. Fue ese sonido, suave, discreto, casi educado, que anunció el inicio del terror que tomaría toda la casa. El sonido de mi propio celular vibrando, en manos de alguien que no debería estar ahí. Bajar las escaleras aquella noche parecía un error desde el primer escalón. El sonido de la vibración de mi celular todavía resonaba dentro de mi cabeza, repitiéndose como una amenaza que yo no comprendía, pero que mi cuerpo reconocía como fatal. Con cada peldaño, sentía la madera crujir de manera diferente, más amortiguada, como si alguien hubiera pasado ahí momentos antes y dejado el calor del peso en el suelo. No. Era solo la sensación de ser observado, era la certeza de que yo estaba siguiendo el rastro de alguien que conocía la casa tan bien como yo. Cuando me detuve a mitad de la escalera y miré hacia el piso inferior, la oscuridad parecía respirar. Era como si algo ahí abajo esperara que yo llegara, como si hubiera calculado cada paso mío antes siquiera de que yo decidiera bajar. La sala estaba tomada por sombras largas proyectadas por la luz débil del poste afuera, pero aquella noche parecían más densas, casi sólidas, como si formaran capas que ocultaban movimientos sutiles. Al llegar al último escalón, el sonido de la vibración ocurrió de nuevo, más corto, más cercano, más íntimo. Era mi celular, sin duda. Pero, ¿dónde estaba? El aparato debería emitir ese brillo característico cuando la pantalla se encendía, pero no había luz alguna. Solo el sonido, como si alguien lo sostuviera con la mano cubriendo la pantalla, apagando todo, dejándome solamente con el aviso de que estaba ahí, y que quien lo sostenía quería que yo lo supiera. La siguiente vibración vino de un lugar aún más perturbador, del rincón de la sala, cerca del sofá. Un punto completamente tomado por la oscuridad, donde la luz del poste nunca alcanzaba. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo en un ritmo que nunca había sentido antes, no rápido por pánico, sino fuerte, pesado, como si mi cuerpo estuviera tratando de detenerme, suplicando que no avanzara. Cuando di el cuarto paso hacia el sofá, vi algo moverse. No un movimiento brusco. Un desplazamiento leve de sombra, como si alguien hubiera movido el pie para ajustar la postura. Me detuve inmediatamente. El silencio lo devoró todo de nuevo. Yo sabía que había alguien ahí, y ese alguien sabía exactamente que yo lo había percibido. Mi instinto quería que retrocediera, pero había otra cosa jalándome hacia adelante, el recuerdo de los niños durmiendo en el piso de arriba. Si ese intruso tenía mi celular, si había entrado a nuestro cuarto antes, entonces también ya había estado cerca de ellos. Esa idea me arrebató el miedo que congelaba mis piernas. A partir de ese instante, yo bajaba cada centímetro de la sala con una sensación extraña. Ya no actuaba para protegerme, actuaba porque necesitaba impedir algo que tal vez ya había comenzado. Cuando rodeé el sofá, esperando encontrar el brillo de la pantalla, mi corazón casi se detuvo. El celular estaba ahí, pero no en el suelo. Estaba apoyado en el respaldo del sofá, descansando de pie, como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente para que quedara de frente a mí. La pantalla estaba apagada, pero el aparato vibraba, ligeramente inclinado hacia un lado, como si acabara de ser posicionado por dedos invisibles. Yo no veía a nadie, pero sentía la presencia tan fuerte que parecía empujar el aire a mi alrededor. Tomé el celular con manos temblorosas. Mis huellas rozaron la superficie fría, y por un instante sentí otra textura, como si otra mano hubiera soltado el aparato segundos antes de que yo lo tocara. La pantalla se encendió en cuanto presioné el botón. La foto apareció primero, mi familia durmiendo. La misma foto que me despertó horas después, cuando ya estaba atado. Pero ahora, al observar la imagen con más atención, percibí algo que no lograba ver en la oscuridad de la recámara, pequeñas marcas en el borde inferior de la foto, como si una sombra hubiera pasado demasiado rápido mientras el intruso capturaba la imagen. Era una forma curva, irregular, algo parecido a un hombro inclinado. Jadeé, y por reflejo giré la cabeza hacia la escalera,
temiendo que aquella misma sombra estuviera ahí ahora, subiendo despacio, queriendo repetir la escena. Pero no. La amenaza estaba demasiado cerca de mí. El celular vibró nuevamente y una segunda foto apareció. Esta vez, no era de la recámara. Era de la sala. De la sala en ese exacto instante. En la imagen, yo aparecía de pie, sosteniendo el celular con la misma expresión de pánico que tenía ahora. Solo que la parte que me destruyó no fue verme. Ahí. Fue lo que estaba detrás de mí en la foto, una figura parada en el último escalón de la escalera, inclinada levemente hacia adelante, como si estuviera bajando sin que yo me hubiera dado cuenta. La cabeza gacha, los hombros anchos, la sombra, cubriendo la mitad del rostro. Giré inmediatamente, pero la escalera estaba vacía, completamente vacía. El aire, sin embargo, no. Sentí la presencia tan cercana que parecía deslizarse por las paredes. Mi respiración se cortó. La sensación de que una figura invisible circulaba por el perímetro de la sala era casi palpable. Yo sabía que él ya no estaba en la escalera, había bajado antes que yo. Se había movido por la casa mientras yo creía estar en control de la situación. Mientras yo me acercaba al sofá, él ya había pasado por ahí. Mientras yo tocaba el celular, él probablemente estaba detrás del pasillo, observándome con la misma calma que aparece en las fotos. Cuando intenté llamar a la policía, el botón no respondió. La pantalla parpadeó. Luego, se apagó. Después se encendió de nuevo con algo que no tenía sentido. La cámara frontal activada sola. La imagen mostraba mi rostro sudado, mis ojos desorbitados, y, detrás de mí, por una milésima de segundo, dos puntos blancos que parecían ojos, reflejando luz. Mi mano tembló tanto que casi dejó caer el aparato. Me volteé de nuevo, nada. Pero ahora el silencio estaba pesado, caliente, como si alguien estuviera muy cerca, respirando despacio, controlando su propio ritmo para no hacer ningún sonido. Un tipo de presencia que no necesitaba esconderse porque ya había vencido el miedo dentro de mí. Sin saber hacia dónde ir, decidí subir. Mis piernas subieron los primeros escalones sin coordinación. Cada paso parecía más alto de lo que realmente era. El terror verdadero no era el intruso en sí, era la sensación de que él se movía siempre un segundo antes que yo, como si me estuviera guiando sin que yo lo percibiera. La casa entera parecía un tablero, y yo era la pieza que él movía con paciencia. Cuando alcancé la cima de la escalera, la luz débil del pasillo titilaba de una manera que nunca había visto, como si alguien hubiera pasado la mano sobre el foco minutos antes, cubriéndolo con algo que lo hacía respirar junto con la oscuridad. La puerta de la recámara de los niños continuaba cerrada. La de mi recámara, sin embargo, estaba más abierta que antes. Mucho más. Era imposible que se hubiera movido sin que yo lo escuchara. La respiración comenzó a fallarme cuando percibí el detalle que había escapado antes, las marcas en el piso. Pisadas leves, casi borradas, yendo desde mi recámara hasta la puerta de los niños. No eran pesadas, no eran profundas, pero eran recientes. Demasiado recientes. Alguien había caminado ahí, mientras yo estaba en la sala, o mientras yo estaba parado en la escalera mirando la foto. Y entonces el celular vibró una vez más. No con una notificación, con una llamada. La pantalla se iluminó con un número sin identificación. Y el nombre del contacto no tenía letras. Solo una frase corta hecha de símbolos extraños, como si hubiera sido digitada por alguien probando el teclado por primera vez. Contesté con la mano helada, sin poder pensar en nada más que impedir que aquella persona abriera la puerta de los niños. No escuché voz. No escuché respiración. Solo un sonido amortiguado, rasposo. Un arrastre lento, como tela siendo jalada por el suelo. Y entonces, bajito, casi ahogado por la estática, la misma voz que escucharía horas después, cuando ya estaba atado, habló por primera vez. Empecé por ellos. Cuando aquella voz dijo empecé por ellos, todo mi cuerpo se endureció como si la frase tuviera peso físico. No era una advertencia, no era una amenaza, era la constatación de algo que tal vez ya había sucedido. El celular continuaba pegado a mi oído, pero ya no escuchaba nada más, ni la estática, ni aquel arrastre lento que parecía tela frotándose contra madera. El pasillo frente a mí parecía comprimirse, como si las
paredes respiraran despacio, acompañando el ritmo de alguien escondido ahí. Mi primera reacción fue correr hacia la puerta de los niños, pero mis pies no obedecieron. Por alguna razón, yo sentía que si hacía cualquier movimiento brusco, aquello, fuera lo que fuera, también se movería. El silencio que vino después de la llamada era tan absoluto que parecía una trampa. El tipo de silencio que no surge por casualidad, sino cuando alguien elige no hacer ningún ruido para escucharte mejor. Yo sostenía el celular tan fuerte que los dedos comenzaron a hormiguearme. La luz débil del pasillo temblaba, creando bultos en las paredes, haciendo que las sombras de las puertas parecieran más profundas de lo que realmente eran. La puerta de mi recámara continuaba demasiado entreabierta, y era imposible no sentir que algo me observaba desde dentro de aquella negrura. Solo que mi enfoque ya no estaba ahí. Estaba en la puerta de los niños. Di el primer paso, y la madera del piso finalmente crujió. Un sonido leve, pero suficiente para hacer que mi corazón saltara. Justo después, otro crujido, solo que ese no vino de mi pie. Vino de la puerta de los niños. No fue un movimiento visible, no. Fue una apertura. Fue apenas ese pequeño desplazamiento de la bisagra que solo ocurre cuando alguien coloca peso del otro lado. Me detuve inmediatamente. La mano que sostenía el celular comenzó a sudar. El piso bajo mis pies parecía frío, casi congelado. Algo estaba recargado en la puerta. Algo que respiraba despacio, con un ritmo que yo podía casi sentir en el aire. Me acerqué con pasos contenidos, tratando de no permitir que el pánico tomara control. Con cada avance, sentía más claramente que había una presencia entre yo y los niños, una presencia que no intentaba esconderse, solo esperaba. Cuando llegué lo suficientemente cerca para alcanzar la perilla, percibí algo que me hizo retroceder. Involuntariamente, la puerta estaba pulsando. No exagero, la madera parecía moverse milímetros hacia adentro y hacia afuera, como si acompañara la respiración de alguien detrás de ella. Una respiración profunda, rítmica, demasiado lenta para pertenecer a cualquiera de los niños. Apoyé el oído en la madera, y mi corazón casi se detuvo. No escuché pasos. No escuché dedos arañando. No escuché llanto, ni voz. El único sonido era el aire pasando por fosas nasales anchas, como si aquel intruso estuviera oliendo el ambiente, reconociendo cada olor de la casa, respirando profundo para memorizar a los niños que dormían a centímetros de él. Retroceder parecía imposible. Yo necesitaba abrir aquella puerta, necesitaba garantizar que estaban bien. Necesitaba interrumpir aquella respiración que convertía todo el pasillo en un lugar que ya no era nuestro. Sostuve la perilla con firmeza, sentí el metal demasiado frío para el clima de la noche y comencé a girarla despacio. La puerta se abrió 3 centímetros. 3. Pero fue suficiente para que el olor escapara. Un olor tibio, húmedo, que no pertenecía a nada dentro de nuestra casa. No era sudor. No era moho, no era olor de persona. Era algo más primitivo, más pesado, como si hubiera venido de un lugar que no debería mezclarse con el mundo doméstico. Mi visión se nubló por un instante. Y fue ahí cuando escuché la primera reacción de los niños, no un grito, no un movimiento. Un suspiro que parecía forzado, como si alguien hubiera pasado la mano lentamente por sus rostros mientras dormían. Empujé la puerta con fuerza, pero no se abrió totalmente. Algo, o alguien, sostenía del otro lado. Podía sentir la presión, el peso, la resistencia de un cuerpo. Una mano, grande, tal vez. Hombros anchos. Algo que no tenía prisa, que estaba ahí por elección. Empujé de nuevo, con más fuerza, y la puerta se abrió unos centímetros más, lo suficiente para ver parte del cuarto. La lámpara que iluminaba la pared estaba casi apagada, como si hubiera sido cubierta por algo horas antes. La cama de los niños estaba parcialmente visible, pero no vi a mis hijos. La cobija estaba arrugada, desplazada, marcada por presiones que no pertenecían a su tamaño. Entonces la puerta cedió de repente. Por un segundo, creí que había logrado empujar al intruso hacia atrás. Pero no, el intruso simplemente había retrocedido. No por fuerza, sino por voluntad. Dejó que la puerta se abriera, como si quisiera permitirme entrar, como si estuviera dirigiendo la narrativa, paso por paso. Entré al cuarto. Despacio, con el celular en la mano,
tratando de adaptar mi visión a la penumbra. El aire ahí dentro era más frío, más espeso. Mi pecho dolía al respirar. Cada fibra de mi cuerpo parecía intentar registrar todos los detalles al mismo tiempo. Y entonces vi a los niños. Ambos estaban acostados, pero no como estaban cuando los vi más temprano. Mi hijo estaba de lado, con el brazo estirado fuera de la cama, como si hubiera sido movido. Mientras dormía, mi hija estaba boca arriba, con la cabeza girada hacia la puerta. Hacia mí, pero sus ojos estaban semicerrados, como si alguien hubiera pasado la mano por su rostro y empujado suavemente los párpados hacia arriba sin dejarlos abrir completamente. Su pecho subía y bajaba despacio, pero era un ritmo extraño, casi sincronizado. Un ritmo que yo no reconocía como natural. Lo único que no veía era al intruso. No estaba en la puerta. No estaba cerca de las camas. No estaba detrás de la cómoda. Pero estaba ahí. El aire lo denunciaba. El olor lo denunciaba. El silencio lo denunciaba. Y entonces, por primera vez, percibí el detalle más aterrador de la noche hasta ese punto. Alguien había colocado mi celular dentro del cuarto antes de bajar a la sala. Porque, en la esquina, cerca del pie de la cama, vi una marca en el piso, una marca cuadrada, clara, donde el polvo había sido removido recientemente, como si mi celular hubiera estado ahí por largos minutos, filmando o fotografiando algo que yo todavía no sabía. Fue en ese instante que la puerta detrás de mí se cerró. No rápido, no violento, se cerró despacio, como si una mano enorme hubiera jalado la madera con calma. Me volteé al instante, pero no vi a nadie. Solo que esta vez escuché, ya no la respiración, ya no el arrastre, sino pasos. Pasos lentos, pesados, viniendo del pasillo. Cada paso haciendo ceder la madera. Cada paso acercando al intruso a la puerta del cuarto. Cada paso recordándome que jamás debía haber abierto aquella puerta solo. Y entonces, del otro lado, su sombra se detuvo frente a la puerta como si estuviera eligiendo el momento exacto para entrar. Necesito comenzar exactamente por el instante en que mi existencia se derrumbó. Cuando desperté en el suelo de la sala, atado, con la boca ensangrentada, y uno de los intrusos sosteniendo mi celular a centímetros de mi rostro, mostrándome la fotografía de mi familia durmiendo, tomada mientras yo estaba en la misma vivienda, creyendo que todo estaba protegido. Fue ahí, en ese momento asfixiante, que comprendí que ya habían recorrido todas las habitaciones, observado cada respiración de quienes amo y decidido qué harían con nosotros incluso antes de que yo abriera los ojos. La imagen me atormentó antes siquiera de comprender el dolor en mis muñecas. Mi esposa recostada de costado, mi hijo abrazando la almohada, mi hija con el cabello cayendo sobre su cara, la escena más inocente de nuestra casa convertida en una amenaza evidente. Y detrás de ellos, mucho más nítida de lo que deseaba recordar, la silueta del hombre que ahora estaba arrodillado frente a mí, respirando lentamente, como si ese terror fuera un ritual que repetía desde hacía años. Intentaba comprender cómo no escuché nada, cómo no percibí pisadas, cómo alguien atravesó el pasillo, abrió la puerta de la recámara donde mi familia dormía, y tomó una foto con suficiente calma para capturar cada detalle. Pero la respuesta llegó cuando colocó un dedo en mi frente e inclinó el rostro, como si supiera leer mi pánico. Ellos estaban ahí dentro desde antes de que nos durmiéramos. El segundo intruso pasó junto a mí arrastrando algo pesado. El sonido de la cuerda, raspando el piso, denunció lo que vendría después. Mi garganta se cerró cuando me di cuenta hacia dónde se dirigía, el pasillo que conducía a las recámaras. No pude gritar. El hombre con mi celular sujetó mi cara con fuerza y dijo, casi en un susurro, que aquella era apenas la primera foto, y que yo vería todas las demás antes de que saliera el sol. Y por eso cuento esto ahora, porque nadie imagina que el verdadero horror no es cuando ellos entran, es cuando te das cuenta de que ya estaban ahí dentro antes de que siquiera sospecharas. Siempre creí que conocía cada sonido de mi casa. El crujir del piso cerca de la cocina, el chirrido suave de la puerta de la recámara de los niños, el viento golpeando la ventana de la sala. Nada me preparó jamás para el silencio de aquella noche, un silencio tan absoluto que parecía moldeado para ocultar a alguien. Después de despertar, amarrado, con aquel intruso sosteniendo mi propio celular, comencé a entender que la sensación extraña que tuve antes de dormir no era cansancio,
era una advertencia. Una advertencia que ignoré. Horas antes de la peor madrugada de mi vida, todavía creía que el mayor peligro para mi familia eran las puertas mal cerradas. Revisé cada cerradura, cada ventana, cada cortina. Todo estaba en su lugar, todo parecía seguro. Pero algo en la oscuridad de los pasillos me incomodó, una ausencia de aire, como si alguien acabara de pasar por ahí. Recuerdo haberme detenido, escuchado, respirado profundo, y seguido mi camino. Ahora sé que, en ese preciso momento, ellos ya estaban dentro de la casa, observando cada uno de nuestros gestos. Es difícil explicar la sensación de saber que tu familia durmió vigilada por extraños que caminaron alrededor de las camas, que respiraron demasiado cerca de quienes juraste proteger. Y por eso hoy cuento cada detalle, para que nadie cometa el error que yo cometí, pensar que conoces tu propio hogar hasta el día en que se convierte en el escenario del peor miedo de tu vida. Si alguna vez sentiste que algo te observaba en la oscuridad, aún sin ver nada, o si tuviste la impresión de que la casa respiraba diferente, comenta desde donde estás viendo este video, suscríbete y da like, porque lo que me sucedió puede pasarle a cualquiera que ignore estas señales. Cuento esta historia porque no comenzó con un ruido fuerte, ni con una puerta forzada. Comenzó con silencio. Un silencio que ocultaba pasos. Un silencio que anunciaba que, aquella noche, nuestra casa ya no era nuestra. Recuerdo exactamente el momento en que percibí que algo estaba mal aquella noche, mucho antes de despertar atado. Estaba bajando por el pasillo para verificar si los niños habían apagado la luz, pero lo que realmente me detuvo no fue ninguna puerta entreabierta, fue el silencio. Un silencio pesado, extraño, como si alguien hubiera colocado la casa entera dentro de una caja de cristal. No había viento, no había aparatos electrónicos, no había el tic-tac del reloj de la sala. La casa parecía estar conteniendo la respiración. Y yo, sin entender por qué, comencé a contener la mía. También, era como si estuviera invadiendo un espacio que debería estar vacío, pero no lo estaba. La madera del piso siempre crujía cuando yo pisaba en ciertos puntos. Siempre. Era casi un hábito involuntario de la casa, parte de nuestra rutina. Solo que aquella noche, cuando avancé hacia la recámara de los niños, el piso quedó completamente mudo. Ningún chasquido, ninguna vibración, nada. El pasillo parecía haber sido cubierto por algo que amortiguaba el sonido, como si alguien hubiera aprendido a caminar por ahí sin dejar huella, y ahora obligara al ambiente a imitarlo. Pasé la mano por la pared, intentando sentir alguna humedad o temperatura diferente, pero lo que encontré fue más perturbador, un calor leve, como si alguien hubiera apoyado su mano ahí, instantes antes de que yo llegara. Al abrir la puerta de la recámara de los niños, sentí un alivio que duró apenas unos segundos. Estaban ahí, durmiendo profundamente, completamente ajenos a cualquier amenaza. Su respiración tranquila llenaba toda la habitación, pero algo en el ambiente todavía no tenía sentido. La lámpara que dejamos encendida para nuestra hija, que siempre tiene miedo de la oscuridad, estaba más tenue de lo normal. La luz parecía filtrada, como si hubiera una sombra entre el foco y el resto del cuarto, pero no había nada ahí. Me acerqué despacio, sintiendo mi corazón latir más rápido de lo que la situación justificaba. Pasé los dedos por la pantalla de la lámpara y casi retrocedo con el tacto. Estaba demasiado caliente, como si hubiera sido cubierta por algo en los minutos anteriores. Cerré la puerta despacio, tratando de no hacer ruido, pero el silencio devoraba cualquier intento mío. Era como hablar dentro de un sueño. Regresé por el pasillo, y esta vez tuve la certeza de que algo se movía detrás de mí. No un paso completo, solo la sensación de ese aire desplazado, como cuando alguien pasa rápido junto a ti, sin tocarte. Me detuve y giré el rostro hacia atrás, esperando ver alguna sombra replegarse, alguna señal de que mi mente estaba demasiado cansada. Pero el pasillo permaneció vacío, inmóvil, como un escenario montado para que yo creyera que estaba solo. Aún así, el frío en mi nuca decía lo contrario. Era como si alguien acabara de caminar detrás de mí y se hubiera ocultado un segundo antes de que yo mirara. Fui hasta la sala, tratando de respirar profundo para convencerme de que todo aquello era solo paranoia. La luz del poste de la calle entraba por la ventana, creando franjas largas en el suelo. Pero había algo extraño en esas luces también, parpadeaban, como
si algo bloqueara su paso en intervalos irregulares. Primero una oscilación leve, luego otra, después una sombra atravesando una franja de luz y desapareciendo demasiado rápido para haber sido un coche, un árbol o cualquier cosa normal. Caminé hasta la ventana, jalé la cortina con cuidado y miré afuera. Nada. Ninguna persona, ningún movimiento. La calle estaba tan vacía como el interior de la casa parecía ocupado. Cuando cerré la cortina, escuché un sonido amortiguado viniendo de la cocina. Fue tan sutil que, si hubiera estado respirando más profundo, lo habría ignorado. Un desplazamiento de aire, similar a una puerta siendo empujada milímetros hacia adelante y hacia atrás. Todo mi cuerpo se congeló. La cocina quedaba exactamente al lado del pasillo principal. Si alguien estuviera ahí, habría pasado demasiado cerca de las puertas de las recámaras. Lo primero que pensé fue en mi familia. Era irracional, pero sentí una necesidad inmediata de volver al pasillo y revisar todo de nuevo. Solo que algo dentro de mí, algo instintivo, casi animal, me dijo que no corriera, que no diera señales de alerta, que observara antes de moverme. Me acerqué a la cocina con pasos lentos, casi calculados. La oscuridad ahí parecía más densa que en el resto de la casa, como si estuviera siendo jalada hacia un único punto. La puerta estaba entreabierta, algo inusual, ya que siempre la dejamos totalmente abierta o totalmente cerrada. Apoyé la mano en la madera y sentí una vibración leve, no constante, sino rítmica, como si alguien estuviera recargado del otro lado, respirando con calma. No escuché nada, pero mi cuerpo sí. La temperatura cambió. El aire se puso más pesado. La sensación de presencia era tan fuerte que podía tocarse. Y fue ahí cuando, sin valor para empujar la puerta totalmente, decidí retroceder. Mientras volvía al pasillo, noté algo que me hizo dejar de respirar. La puerta de mi recámara estaba entreabierta. Recordaba perfectamente haberla dejado cerrada. No era duda, no era confusión de la madrugada, yo cerré esa puerta antes de ir con los niños. Y ahora estaba abierta lo suficiente para que alguien pasara la mano por ella sin ser visto. La luz de la lámpara dentro del cuarto creaba una línea fina en el piso, y por un segundo, juro que vi esa línea ser interrumpida por algo que se movió. Mi primer impulso fue entrar corriendo, pero mis piernas no obedecieron. Me quedé parado al lado de la puerta, tratando de escuchar cualquier respiración que no fuera la mía. El silencio, sin embargo, continuaba absoluto. Y ese silencio, aquel mismo silencio que antes parecía solo extraño, ahora tenía forma, tenía propósito. Era como si alguien estuviera conteniendo el aire a mi alrededor para que ningún ruido delatara su presencia. Cuando finalmente empujé la puerta, haciéndola crujir levemente, sentí el olor del cuarto más frío que el resto de la casa. La sábana estaba arrugada de manera diferente a como la dejé. Y mi almohada estaba fuera de lugar, ligeramente inclinada, como si alguien se hubiera sentado en la orilla de la cama. Fue solo cuando me acerqué a la cómoda que percibí la parte más perturbadora. Mi celular no estaba donde lo había dejado. Recuerdo haberlo puesto a cargar antes de ir a ver a los niños. La base estaba ahí, el cable estaba ahí, pero el aparato no. Sentí la sangre desaparecer de mi rostro mientras trataba de recordar si lo había tomado en algún momento sin darme cuenta. No lo había hecho. Sabía que no, y en el mismo instante en que esa certeza se fijó, escuché el sonido que me acompañaría hasta el peor momento de la madrugada, una vibración corta, amortiguada, que no venía del cuarto, no venía del pasillo, y no venía de ningún lugar donde un celular debería estar. La vibración venía de la planta baja. Fue ese sonido, suave, discreto, casi educado, que anunció el inicio del terror que tomaría toda la casa. El sonido de mi propio celular vibrando, en manos de alguien que no debería estar ahí. Bajar las escaleras aquella noche parecía un error desde el primer escalón. El sonido de la vibración de mi celular todavía resonaba dentro de mi cabeza, repitiéndose como una amenaza que yo no comprendía, pero que mi cuerpo reconocía como fatal. Con cada peldaño, sentía la madera crujir de manera diferente, más amortiguada, como si alguien hubiera pasado ahí momentos antes y dejado el calor del peso en el suelo. No era solo la sensación de ser observado, era la certeza de que yo estaba siguiendo el rastro de alguien que conocía la casa tan bien como yo. Cuando me detuve a mitad de
la escalera y miré hacia el piso inferior. La oscuridad parecía respirar. Era como si algo ahí abajo esperara que yo llegara, como si hubiera calculado cada paso mío antes siquiera de que yo decidiera bajar. La sala estaba tomada por sombras largas proyectadas por la luz débil del poste afuera, pero aquella noche parecían más densas, casi sólidas, como si formaran capas que ocultaban movimientos sutiles. Al llegar al último escalón, el sonido de la vibración ocurrió de nuevo, más corto, más cercano, más íntimo. Era mi celular, sin duda. Pero, ¿dónde estaba? El aparato debería emitir ese brillo característico cuando la pantalla se encendía, pero no había luz alguna. Solo el sonido, como si alguien lo sostuviera con la mano cubriendo la pantalla, apagando todo, dejándome solamente con el aviso de que estaba ahí, y que quien lo sostenía quería que yo lo supiera. La siguiente vibración vino de un lugar aún más perturbador, del rincón de la sala, cerca del sofá. Un punto completamente tomado por la oscuridad, donde la luz del poste nunca alcanzaba. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo en un ritmo que nunca había sentido antes, no rápido por pánico, sino fuerte, pesado, como si mi cuerpo estuviera tratando de detenerme, suplicando que no avanzara. Cuando di el cuarto paso hacia el sofá, vi algo moverse. No un movimiento brusco. Un desplazamiento leve de sombra, como si alguien hubiera movido el pie para ajustar la postura. Me detuve inmediatamente. El silencio lo devoró todo de nuevo. Yo sabía que había alguien ahí, y ese alguien sabía exactamente que yo lo había percibido. Mi instinto quería que retrocediera, pero había otra cosa jalándome hacia adelante, el recuerdo de los niños durmiendo en el piso de arriba. Si ese intruso tenía mi celular, sí. Había entrado a nuestro cuarto antes, entonces también ya había estado cerca de ellos. Esa idea me arrebató el miedo que congelaba mis piernas. A partir de ese instante, yo bajaba cada centímetro de la sala con una sensación extraña. Ya no actuaba para protegerme, actuaba porque necesitaba impedir algo que tal vez ya había comenzado. Cuando rodeé el sofá, esperando encontrar el brillo de la pantalla, mi corazón casi se detuvo. El celular estaba ahí, pero no en el suelo. Estaba apoyado en el respaldo del sofá, descansando de pie, como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente para que quedara de frente a mí. La pantalla estaba apagada, pero el aparato vibraba, ligeramente inclinado hacia un lado, como si acabara de ser posicionado por dedos invisibles. Yo no veía a nadie, pero sentía la presencia tan fuerte que parecía empujar el aire a mi alrededor. Tomé el celular con manos temblorosas. Mis huellas rozaron la superficie fría, y por un instante sentí otra textura, como si otra mano hubiera soltado el aparato segundos antes de que yo lo tocara. La pantalla se encendió en cuanto presioné el botón. La foto apareció primero, mi familia durmiendo. La misma foto que me despertó horas después, cuando ya estaba atado. Pero ahora, al observar la imagen con más atención, percibí algo que no lograba ver en la oscuridad de la recámara, pequeñas marcas en el borde inferior de la foto, como si una sombra hubiera pasado demasiado rápido mientras el intruso capturaba la imagen. Era una forma curva, irregular, algo parecido a un hombro inclinado. Jadeé, y, por reflejo giré la cabeza hacia la escalera, temiendo que aquella misma sombra estuviera ahí ahora, subiendo despacio, queriendo repetir la escena. Pero no, la amenaza estaba demasiado cerca de mí. El celular vibró nuevamente y una segunda foto apareció. Esta vez, no era de la recámara, era de la sala en ese exacto instante. En la imagen, yo aparecía de pie, sosteniendo el celular con la misma expresión de pánico que tenía ahora. Solo que la parte que me destruyó no fue verme ahí. Fue lo que estaba detrás de mí en la foto, una figura parada en el último escalón de la escalera, inclinada levemente hacia adelante, como si estuviera bajando sin que yo me hubiera dado cuenta. La cabeza gacha, los hombros anchos, la sombra, cubriendo la mitad del rostro. Giré inmediatamente, pero la escalera estaba vacía, completamente vacía. El aire, sin embargo, no. Sentí la presencia tan cercana que parecía deslizarse por las paredes. Mi respiración se cortó. La sensación de que una figura invisible circulaba por el perímetro de la sala era casi palpable. Yo sabía que él ya no estaba en la escalera, había bajado antes que yo. Se había movido por la casa mientras yo creía estar en control de la situación.
Mientras yo me acercaba al sofá, él ya había pasado por ahí. Mientras yo tocaba el celular, él probablemente estaba detrás del pasillo, observándome con la misma calma que aparece en las fotos. Cuando intenté llamar a la policía, el botón no respondió. La pantalla parpadeó. Luego, se apagó. Después se encendió de nuevo con algo que no tenía sentido, la cámara frontal activada sola. La imagen mostraba mi rostro sudado, mis ojos desorbitados, y, detrás de mí, por una milésima de segundo, dos puntos blancos que parecían ojos, reflejando luz. Mi mano tembló tanto que casi dejó caer el aparato. Me volteé de nuevo, nada. Pero ahora el silencio estaba pesado, caliente, como si alguien estuviera muy cerca, respirando despacio, controlando su propio ritmo para no hacer ningún sonido. Un tipo de presencia que no necesitaba esconderse porque ya había vencido el miedo dentro de mí. Sin saber hacia dónde ir, decidí subir. Mis piernas subieron los primeros escalones sin coordinación. Cada paso parecía más alto de lo que realmente era. El terror verdadero no era el intruso en sí, era la sensación de que él se movía siempre un segundo antes que yo, como si me estuviera guiando sin que yo lo percibiera. La casa entera parecía un tablero, y yo era la pieza que él movía con paciencia. Cuando alcancé la cima de la escalera, la luz débil del pasillo titilaba de una manera que nunca había visto, como si alguien hubiera pasado la mano sobre el foco minutos antes, cubriéndolo con algo que lo hacía respirar junto con la oscuridad. La puerta de la recámara de los niños continuaba cerrada. La de mi recámara, sin embargo, estaba más abierta que antes. Mucho más. Era imposible que se hubiera movido sin que yo lo escuchara. La respiración comenzó a fallarme cuando percibí el detalle que había escapado antes, las marcas en el piso. Pisadas leves, casi borradas, yendo desde mi recámara hasta la puerta de los niños. No eran pesadas, no eran profundas, pero eran recientes. Demasiado recientes. Alguien había caminado ahí, mientras yo estaba en la sala, o mientras yo estaba parado en la escalera mirando la foto. Y entonces el celular vibró una vez más. No con una notificación, con una llamada. La pantalla se iluminó con un número sin identificación. Y el nombre del contacto no tenía letras. Solo una frase corta hecha de símbolos extraños, como si hubiera sido digitada por alguien probando el teclado por primera vez. Contesté con la mano helada, sin poder pensar en nada más que impedir que aquella persona abriera la puerta de los niños. No escuché voz. No escuché respiración. Solo un sonido amortiguado, rasposo. Un arrastre lento, como tela siendo jalada por el suelo. Y entonces, bajito, casi ahogado por la estática, la misma voz que escucharía horas después, cuando ya estaba atado, habló por primera vez. Empecé por ellos. Cuando aquella voz dijo empecé por ellos, todo mi cuerpo se endureció como si la frase tuviera peso físico. No era una advertencia, no era una amenaza, era la constatación de algo que tal vez ya había sucedido. El celular continuaba pegado a mi oído, pero ya no escuchaba nada más, ni la estática, ni aquel arrastre lento que parecía tela frotándose contra madera. El pasillo frente a mí parecía comprimirse, como si las paredes respiraran despacio, acompañando el ritmo de alguien escondido ahí. Mi primera reacción fue correr hacia la puerta de los niños, pero mis pies no obedecieron. Por alguna razón, yo sentía que si hacía cualquier movimiento brusco, aquello, fuera lo que fuera, también se movería. El silencio que vino después de la llamada era tan absoluto que parecía una trampa. El tipo de silencio que no surge por casualidad, sino cuando alguien elige no hacer ningún ruido para escucharte mejor. Yo sostenía el celular tan fuerte que los dedos comenzaron a hormiguearme. La luz débil del pasillo temblaba, creando bultos en las paredes, haciendo que las sombras de las puertas parecieran más profundas de lo que realmente eran. La puerta de mi recámara continuaba demasiado entreabierta, y era imposible no sentir que algo me observaba desde dentro de aquella negrura. Solo que mi enfoque ya no estaba ahí, estaba en la puerta de los niños. Di el primer paso, y la madera del piso finalmente crujió. Un sonido leve, pero suficiente para hacer que mi corazón saltara. Justo después, otro crujido, solo que ese no vino de mi pie, vino de la puerta de los niños. No fue un movimiento visible, no, fue una apertura. Fue apenas ese pequeño desplazamiento de la bisagra que solo
Ocurre cuando alguien coloca peso del otro lado. Me detuve inmediatamente. La mano que sostenía el celular comenzó a sudar. El piso bajo mis pies parecía frío, casi congelado. Algo estaba recargado en la puerta. Algo que respiraba despacio, con un ritmo que yo podía casi sentir en el aire. Me acerqué con pasos contenidos, tratando de no permitir que el pánico tomara control. Con cada avance, sentía más claramente que había una presencia entre yo y los niños, una presencia que no intentaba esconderse, solo esperaba. Cuando llegué lo suficientemente cerca para alcanzar la perilla, percibí algo que me hizo retroceder. Involuntariamente, la puerta estaba pulsando. No exagero, la madera parecía moverse milímetros hacia adentro y hacia afuera, como si acompañara la respiración de alguien detrás de ella. Una respiración profunda, rítmica, demasiado lenta para pertenecer a cualquiera de los niños. Apoyé el oído en la madera, y mi corazón casi se detuvo. No escuché pasos. No escuché dedos arañando. No escuché llanto, ni voz. El único sonido era el aire pasando por fosas nasales anchas, como si aquel intruso estuviera oliendo el ambiente, reconociendo cada olor de la casa, respirando profundo para memorizar a los niños que dormían a centímetros de él. Retroceder parecía imposible. Yo necesitaba abrir aquella puerta, necesitaba garantizar que estaban bien. Necesitaba interrumpir aquella respiración que convertía todo el pasillo en un lugar que ya no era nuestro. Sostuve la perilla con firmeza, sentí el metal demasiado frío para el clima de la noche y comencé a girarla despacio. La puerta se abrió 3 centímetros. 3. Pero fue suficiente para que el olor escapara. Un olor tibio, húmedo, que no pertenecía a nada dentro de nuestra casa. No era sudor. No era moho, no era olor de persona. Era algo más primitivo, más pesado, como si hubiera venido de un lugar que no debería mezclarse con el mundo doméstico. Mi visión se nubló por un instante. Y fue ahí cuando escuché la primera reacción de los niños, no un grito, no un movimiento. Un suspiro que parecía forzado, como si alguien hubiera pasado la mano lentamente por sus rostros mientras dormían. Empujé la puerta con fuerza, pero no se abrió totalmente. Algo, o alguien, sostenía. Del otro lado. Podía sentir la presión, el peso, la resistencia de un cuerpo. Una mano, grande, tal vez. Hombros anchos. Algo que no tenía prisa, que estaba ahí por elección. Empujé de nuevo, con más fuerza, y la puerta se abrió unos centímetros más, lo suficiente para ver parte del cuarto. La lámpara que iluminaba la pared estaba casi apagada, como si hubiera sido cubierta por algo horas antes. La cama de los niños estaba parcialmente visible, pero no vi a mis hijos. La cobija estaba arrugada, desplazada, marcada por presiones que no pertenecían a su tamaño. Entonces la puerta cedió de repente. Por un segundo, creí que había logrado empujar al intruso hacia atrás. Pero no, el intruso simplemente había retrocedido. No por fuerza, sino por voluntad. Dejó que la puerta se abriera, como si quisiera permitirme entrar, como si estuviera dirigiendo la narrativa, paso por paso. Entré al cuarto, despacio, con el celular en la mano, tratando de adaptar mi visión a la penumbra. El aire ahí dentro era más frío, más espeso. Mi pecho dolía al respirar. Cada fibra de mi cuerpo parecía intentar registrar todos los detalles al mismo tiempo. Y entonces vi a los niños. Ambos estaban acostados, pero no como estaban cuando los vi más temprano. Mi hijo estaba de lado, con el brazo estirado fuera de la cama, como si hubiera sido movido. Mientras dormía, mi hija estaba boca arriba, con la cabeza girada hacia la puerta. Hacia mí, pero sus ojos estaban semicerrados, como si alguien hubiera pasado la mano por su rostro y empujado suavemente los párpados hacia arriba sin dejarlos abrir completamente. Su pecho subía y bajaba despacio, pero era un ritmo extraño, casi sincronizado. Un ritmo que yo no reconocía como natural. Lo único que no veía era al intruso. No estaba en la puerta. No estaba cerca de las camas. No estaba detrás de la cómoda. Pero estaba ahí. El aire lo denunciaba. El olor lo denunciaba. El silencio lo denunciaba. Y entonces, por primera vez, percibí el detalle más aterrador de la noche hasta ese punto. Alguien había colocado mi celular dentro del cuarto antes de bajar a la sala. Porque, en la esquina, cerca del pie de la cama, vi una marca en el piso,
una marca cuadrada, clara, donde el polvo había sido removido recientemente, como si mi celular hubiera estado ahí por largos minutos, filmando o fotografiando algo que yo todavía no sabía. Fue en ese instante que la puerta detrás de mí se cerró. No rápido, no violento. Se cerró despacio, como si una mano enorme hubiera jalado la madera con calma. Me volteé al instante, pero no vi a nadie. Solo que esta vez escuché, ya no la respiración, ya no el arrastre, sino pasos. Pasos lentos, pesados, viniendo del pasillo. Cada paso haciendo ceder la madera. Cada paso acercando al intruso a la puerta del cuarto. Cada paso recordándome que jamás debía haber abierto aquella puerta solo. Y entonces, del otro lado, su sombra se detuvo frente a la puerta como si estuviera eligiendo el momento exacto para entrar. Me quedé parado frente a la puerta cerrada, con los niños detrás de mí, y su sombra del otro lado. Ya no era la sospecha de una presencia, era la certeza absoluta de que él intruso estaba recargado del otro lado de la madera, escuchando cada respiración mía, cada temblor, cada pequeña vacilación de mi cuerpo. El cuarto parecía encogerse a medida que el silencio se profundizaba. La respiración de los niños, tan extraña y rítmica, parecía resonar demasiado, como si estuviera siendo amplificada por alguien que quería recordarme que estaban indefensos. Acerqué el oído a la puerta, y el sonido que escuché no debería existir en una casa como la mía. Él estaba respirando al mismo ritmo que los niños. No era una coincidencia, ni una ilusión del miedo. Era sincronía. Cada inhalación de él se acoplaba exactamente con la de ellos. Cada exhalación parecía regular el aire del cuarto. Era como si hubiera estudiado la respiración de ellos mientras dormían, como si hubiera aprendido el ritmo de los cuerpos pequeños que yo debería proteger. Un escalofrío recorrió toda mi columna y algo dentro de mi pecho pareció derrumbarse. No entendía cómo alguien podía sincronizar su propia respiración con la de dos niños durmiendo, pero entender no hacía nada menos real. La perilla comenzó a girar despacio, no como alguien intentando entrar por la fuerza, sino como alguien que ya había entrado a aquella casa tantas veces que no sentía necesidad de apresurarse. El metal chirrió, y yo instintivamente di un paso hacia atrás, colocando mi cuerpo entre la puerta y los niños. Mi mano buscó algo para sostener. Una silla, un objeto, cualquier cosa que pudiera servir como arma, pero la oscuridad hacía el cuarto casi abstracto. El sonido del metal girando se detuvo en medio del movimiento, como si el intruso hubiera percibido exactamente cuál sería mi reacción, como si me estuviera estudiando, como si quisiera que yo pensara que tendría una oportunidad antes de arrebatármela. Fue entonces que escuché el primer sonido de él que no era respiración. Un toque, leve, casi curioso, deslizándose por la madera, como si pasara los dedos por la puerta, buscándome, primero cerca de la perilla, luego más arriba, después en medio de la puerta, donde la madera vibró como si hubiera apoyado toda la palma de la mano. Cada toque tenía intención. Cada toque parecía intentar memorizar dónde yo estaba, recargado. Cuando sus dedos se detuvieron exactamente en el punto donde mi frente casi tocaba la madera, el aire salió de mi cuerpo sin control. Él sabía dónde estaba yo, incluso sin ver. Sabía mi silencio. Sabía que mi miedo expulsaba el aire. El celular vibró en mi bolsillo con una fuerza tan abrupta que casi grité. Saqué el aparato con manos temblorosas, temiendo lo que vería en la pantalla. Era otra foto. La misma puerta frente a mí, tomada desde afuera. Yo aparecía detrás de ella, solo una sombra difusa, pero reconocible. Eso significaba que, mientras yo intentaba proteger a los niños, él había levantado el celular, lo había apuntado hacia la puerta y fotografiado, todo sin que yo lo notara. La imagen había sido tomada segundos antes, tal vez mientras mi frente todavía estaba apoyada en la madera. El intruso había registrado el momento exacto en que intenté impedir que entrara. La perilla giró un poco más. La puerta se separó del marco milímetros. Solo milímetros. Pero suficientes para que el aire del pasillo entrara al cuarto, frío, metálico, cargando su olor, el mismo olor húmedo y tibio que sentí cuando la puerta respiraba. Por reflejo, coloqué la mano en la perilla y la empujé de vuelta, cerrando con fuerza. Pero, en cuanto lo hice, sentí otro detalle que me destruyó por dentro. Su mano estaba ahí. Una mano grande, pesada, que no resistió mi fuerza, pero tampoco retrocedió. Él
Simplemente mantuvo la mano apoyada, aceptando la presión de mis dedos, como si estuviera evaluando mi fuerza, probando mis límites. Retrocedí y empujé la cómoda cerca de la puerta, bloqueando parcialmente la entrada. Era un mueble pesado, pero en ese momento, mi cuerpo parecía moverlo por pura desesperación. Las piernas comenzaron a temblarme. El silencio del pasillo volvió. No escuché más su respiración. No escuché pasos alejándose. No escuché nada. Y eso fue lo que me dejó aún más aterrado. El intruso había dejado de respirar al ritmo de los niños. Había dejado de moverse. Había dejado hasta de tocar la puerta. Era como si hubiera retrocedido a algún rincón de la casa, pero yo sabía que no se había ido. Él estaba esperando. Él estaba escuchando. La luz de la lámpara parpadeó 2 veces. Luego se apagó completamente. La oscuridad tomó el cuarto como si alguien hubiera jalado una tela gruesa sobre todo. Estiré la mano hacia los niños, tratando de confirmar que estaban ahí, que respiraban. Toqué el brazo de mi hijo, demasiado frío. Toqué el hombro de mi hija, frío también. Era como si la temperatura del cuarto hubiera sido drenada alrededor de ellos. Pero antes de que pudiera verificar mejor, escuché el sonido que rompió definitivamente la sensación de control que intentaba mantener. Pasos. Pasos en dirección al cuarto. Pasos lentos. Pasos calculados. Pasos de alguien que sabía exactamente la distancia entre cada tabla de la casa. La cómoda vibró levemente cuando los pasos llegaron hasta ella. Él estaba del otro lado de la puerta de nuevo. Y esta vez, no tocó la madera con los dedos. No respiró alto. No intentó girar la perilla. Simplemente se quedó ahí, parado, como si esperara que yo hiciera algo primero. Fue entonces que percibí lo que estaba sucediendo. Él no estaba tratando de entrar, no en ese momento. Me estaba empujando hacia adentro del cuarto, obligándome a quedarme ahí, haciéndome guardar silencio, como si yo estuviera participando en un ritual que no comprendía. Cuando el celular vibró de nuevo, sabía que no debería mirar. Pero miré. Era un video. El video mostraba el pasillo, filmado desde el suelo, como si el celular estuviera tirado. Ahí. En el video, mis pies aparecían, detenidos frente a la puerta de los niños. Detrás de mí, al fondo del pasillo, una silueta caminaba despacio, apagando pedazo por pedazo. La poca luz. El detalle que me destruyó, la fecha y hora marcaban el video como registrado 2 minutos antes de que yo entrara al cuarto. Él ya había estado detrás de mí. Y ahora estaba nuevamente en la puerta. La cómoda vibró más fuerte. Esta vez, él empujó. La cómoda vibró una segunda vez, más fuerte, como si el intruso estuviera probando mi desesperación, no la resistencia del mueble. Todo mi cuerpo se endureció, y sostuve el lateral de la cómoda con tanta fuerza que mis dedos dolieron. Los niños detrás de mí continuaban en esa respiración extrañamente sincronizada, como si durmieran dentro de un sueño controlado por alguien del otro lado de la puerta. La oscuridad parecía haberse espesado, ya no distinguía la forma del cuarto, solo el brillo débil del celular en mi mano, reflejándose en el sudor acumulado en mi rostro. Cuando la cómoda vibró una tercera vez, sentí el tornillo interno de la puerta gemir. Él estaba empujando en serio ahora. No lento, no calculado, determinado. Miré a los niños, buscando alguna señal de reacción, cualquier indicio de que estaban despertando, pero era como si estuvieran atrapados dentro de un sueño demasiado profundo para pertenecer al mundo de los vivos. Su respiración no se alteraba con el ruido de la puerta, no reaccionaba al frío, no acompañaba el ritmo de mi pánico. Era una respiración tan constante que parecía salir de una máquina, un patrón que no reconocí como natural desde el instante en que lo vi. Toqué el hombro de mi hija con delicadeza, esperando al menos un movimiento involuntario. Nada, ninguna tensión, ningún despertar. Solo ese aire entrando y saliendo como si alguien estuviera controlando su cuerpo desde adentro. La cómoda se deslizó 3 centímetros hacia atrás. No entera, solo lo suficiente para denunciar la fuerza del hombre del otro lado. No escuché palabras, no escuché suspiros, pero el sonido de la madera siendo arrastrada en el piso me dijo todo lo que necesitaba saber. Él ya no esperaba que yo cediera. Había decidido entrar. Y cuando un hombre que conoce cada centímetro de tu casa decide entrar al cuarto donde tus hijos duermen, no existe puerta, mueble o desesperación capaz de detenerlo. La
Perilla giró parcialmente, incluso con el peso de la cómoda presionando. La puerta vibró. Y antes de que pudiera reaccionar, escuché la primera voz de mi hija esa noche. Ella no me llamó. Ella susurró algo. Un sonido tan débil que no entendí, pero reconocí el tono. No era miedo. No era llanto. Era como alguien respondiendo a una pregunta hecha en la oscuridad. Me volteé inmediatamente hacia la cama. Sus ojos no estaban abiertos, pero la boca se había movido. Mi corazón entró en colapso. Toqué su rostro y sentí que estaba más frío que antes. No el frío natural de una niña durmiendo, sino un frío que parecía venir de adentro, como si algo hubiera drenado el calor del cuerpo poco a poco. Mi hijo, a su lado, giró el rostro hacia la pared, como si estuviera siendo guiado por manos invisibles. La respiración de los dos cambió. Se hizo más corta, más vertical. No sé cómo explicarlo, pero era como si estuvieran respirando para alguien, para algo. La cómoda se deslizó más. La puerta ahora dejaba escapar una franja fina de luz del pasillo, una luz trémula que parecía pulsar junto con los pasos del intruso. No tenía valor de mirar directamente a la abertura, pero el brillo revelaba algo que me hizo temblar de una manera que nunca sentí, sombras moviéndose en el piso, pero sin acompañar el movimiento de la luz. Se movían primero, como si el cuerpo del intruso llegara con retraso, como si su sombra supiera entrar antes que él. El celular en mi mano vibró de nuevo. No era foto, no era video, era una llamada. El mismo contacto sin nombre, sin número, sin letras. Contesté. No porque quisiera escuchar, sino porque no contestar parecía peor. La voz que vino del otro lado no era humana en el sentido tradicional. No era grave, no. Era aguda. Era baja, como si fuera producida detrás de una tela mojada. No dijo mi nombre. No dijo nada sobre los niños. Dijo apenas, abre. Una única palabra. Suficiente para romper cualquier razonamiento. Colgué inmediatamente y empujé mi cuerpo contra la cómoda, usando todo el peso. La puerta vibró con una fuerza que parecía imposible. La perilla giró completamente. Esta vez, la parte superior de la puerta se inclinó hacia adentro como si fuera a ceder. El intruso presionó de nuevo. La madera crujió. Vi astillas caer al piso. El cuarto parecía entrar en colapso emocional junto conmigo. Las paredes temblaban con el impacto. Los niños no despertaban. Era como si la propia casa hubiera decidido abandonarme. Cuando la cómoda finalmente se dio hacia un lado, caí de rodillas, sin aire. La puerta se abrió lo suficiente para que un brazo entrara. Un brazo grande, silencioso, cubierto por algo oscuro que parecía absorber la poca luz del ambiente. No era un brazo que buscaba agarrar. Era un brazo que sondeaba, que marcaba territorio, que extendía la mano como quien cobra algo que le pertenece. Retrocedí hasta chocar con la cama de los niños. El brazo avanzó más. Y entonces, por primera vez, vi parte de su rostro a través de la rendija. Era una cara inclinada, como si tuviera dificultad para levantar el cuello o simplemente no necesitara levantarlo. La luz mostraba solo la parte inferior del rostro, la línea de la mandíbula, tensa, inmóvil, y una respiración imposible de sincronizar con cualquier humano. Sentí que sonreía sin curvar los labios. Sentí como si la sonrisa estuviera en el aire, no en el rostro. Y entonces, el brazo se retrajo de vuelta al pasillo. No porque desistió, sino porque quería entrar de una manera específica. Silencio. Luego pasos. Pasos alejándose. Pasos más lentos que antes. Yo sabía lo que significaba. Él iba a buscar algo. Agarré a los niños por los brazos, tratando de despertarlos a la fuerza. Llamé, sacudí, supliqué. Nada. Su respiración estaba tan profunda que parecía otro tipo de vida. Entonces, lo que más temía, escuché el sonido que precedió todo lo que vendría. Después, el arrastre pesado en el piso inferior de la casa. Algo grande. Algo que no debería estar ahí. Algo que necesitaba ser jalado. Él estaba trayendo eso al cuarto. Ya no tenía salida. No tenía llave. No tenía fuerza. No tenía cómo cargar a los dos. Afuera. Cuando sus pasos comenzaron a subir la escalera nuevamente, trayendo ese peso arrastrado, supe que ese era el instante que marcaría toda la madrugada. La puerta se abrió despacio, sin resistencia, como si hubiera esperado ese exacto momento.
Lo último que recuerdo antes de perder el sentido fue su mano envolviendo mi rostro, con una calma monstruosa y la sensación helada de algo siendo colocado en mi cuello. Una atadura, una tela, algo que apagó mi cuerpo como si hubiera dejado de existir. ¡Ay! Y cuando desperté, horas después, atado en la sala, con la foto de mi familia, durmiendo siendo exhibida en la pantalla de mi propio celular, entendí que todo lo que sucedió en el cuarto fue apenas el comienzo. Cuando finalmente logré soltar las ataduras y correr de vuelta al cuarto de los niños, encontré la puerta abierta, la luz encendida y un silencio diferente. Un silencio que ya no respiraba. Las camas estaban desalineadas, como si alguien hubiera arrancado las sábanas a prisa, pero no había señal de lucha, ni objetos caídos, ni marcas en el piso. Solo la certeza sofocante de que el intruso había tomado su tiempo ahí dentro, mientras yo estaba inmóvil en la sala, mirando una foto que nunca debió haber existido. La ausencia de ellos fue tan violenta que pareció un impacto físico en mi pecho. La policía llegó cuando el sol ya salía, pero nada de lo que encontraron explicaba lo que vi, lo que escuché o lo que sentí esa madrugada. No había huellas, no había impresiones, no había marcas de allanamiento. Lo que había eran las fotos en mi celular, decenas de ellas, todas tomadas desde dentro de la casa, todas hechas en momentos en que yo creía estar despierto. Algunas mostraban a los niños durmiendo, en posiciones que nunca había visto. Otras mostraban rincones de la casa que nunca deberían haber sido iluminados. Y la última foto mostraba el pasillo vacío, con un mensaje escrito en la pared en sombra. Regreso cuando ellos despierten.